emoción que sentimos todos muchas veces en la vida y que con la pandemia se agravó. ¿Cómo podemos transformar el miedo? ¿Y cómo podemos transformarlo además en oportunidades? En ser cada vez una mejor versión de nosotros mismos. Yo soy Carolina Angarita, estoy aquí con mi partner Ale Velasco y hoy tenemos una mujer espectacular con una vida increíble, CEO de Café Cola, empresa dueña de Juan Valdez, de esa marca que amamos. Sí, que amamos. Camila todos. Escobar y va a estar aquí con nosotros, mi Ale. Un aplauso para Camila. ¡Eh! Qué gusto, Camila, que estés aquí. Yo la verdad te quiero decir, yo siempre que vengo aquí a Colombia pido mi café Juan Valdez. Y fíjate que yo estaba pensando qué café hay así en México. O sea, qué café hay que tan arraigado como aquí. Yo creo que uno relaciona Juan Valdez con la marca. ¿Cómo has logrado, después de 3 años, tan joven, a ser directora de una empresa y cómo quitar ese miedo? Porque llevas 3 años y la pandemia lleva 2 y tú uno de esos, 2 de esos. ¿Cómo lo has salido adelante? ¿Cómo has combatido ese miedo? Ale, Caro, primero, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar con ustedes hoy acá. Y sí, son 3 años en este reto, en esta oportunidad, pero también este regalo de tener, Sí. como ustedes dicen, en las manos una marca que es de todo un país, de todo un continente, diría Sí. yo. Lo que sientes tú, Ale, lo sienten otros latinoamericanos y es realmente una responsabilidad muy grande y un privilegio absoluto. ¿Cómo lo hemos logrado? Lo hemos logrado porque es una marca que se viene construyendo por más de 60 años, es un ícono de nuestro país, claramente con muchas oportunidades. Procafé Cola es una empresa grande, pero no es una de las empresas más grandes de este país, pero sí tiene en sus manos una de las marcas más grandes de este país. Y ese es el reto que hemos recibido y es cómo hacemos que esta marca tan grande, tan linda, se vuelva a posicionar en la mente de los colombianos, latinoamericanos y globalmente como una marca que genera valor a 540,000 familias caficultoras. Eso es importante. Sí, es que de hecho eso ha hecho toda la diferencia, porque no es el café por el café, son las familias, son los seres humanos. Pero yo voy a aprovechar, porque claro, aquí podríamos hablar media hora de Juan Valdez y más, pero yo sí quiero hacer énfasis en la parte que te mencionó Ale de la pandemia. ¿Qué pasó con Camila Escobar durante la pandemia? Camila Escobar, la CEO de Juan Valdez, y Camila Escobar, la mujer. Uy, Caro, la pandemia yo creo que sin duda ha sido el momento de mayor reto para mí. Yo llevaba 1 año Sí, y lo que te 2 digo. meses en un rol, aprendiendo sobre el rol, aprendiendo sobre la compañía. Si bien venía de esta industria hace muchos años, pues claramente aprendiendo. Un año 2019 espectacular. A nivel familiar también, digamos que uno de mis grandes retos al haber aceptado esta posición era cómo iba a hacer para poder balancear mi vida con mi vida profesional con 3 hijos que tengo. Tienes 3 hijos. Tengo Ah, 3 ¿de qué hijos. edades? 11, 9 y 7 hoy en día. Hijo. Antonio, Emilia y Olivia. Y en mi vida profesional yo hice muchos trade-offs y hice muchas escogencias de cara a mantener el balance. El balance para mí ha sido un paradigma y ha sido algo que he aprendido que nos toca impulsar a nosotros o a nosotras en particular. Y cuando recibí este reto, digamos que era parte de lo que necesitaba manejar y asegurar. Y este primer año, pues digamos que lo estábamos logrando, una familia pues bien, perfecta, maravillosa, un negocio que sobrecumplió las expectativas en mi primer año, entonces espectacular. Y en 2020 que pintaba como el gran año de crecimiento. Es que todo el mundo pensaba el del 2020, ¿no? Que iba a ser el año de su... Bueno, sí fue el super año de aprendizaje. Exacto. Y nos enfrentamos en marzo sin saber mucho, además porque yo miro para atrás y digo, bueno, ¿cómo no lo vimos venir? O sea, llevábamos Un 3 tsunami. meses, 4 meses, exacto, un tsunami. Pero finalmente, y los que estuvimos acá, Caro, a ti también te tocó, pues sabemos que realmente las decisiones las empezamos a tomar realmente muy cerquita pues a cuando ya la pandemia estaba encima nuestro. ¿Qué pasó ahí entonces? Pues obviamente digamos que empezamos a tomar de manera muy valiente muchas decisiones, como por ejemplo mandar a nuestra gente a trabajar a las casas. Nosotros no éramos una compañía que trabajara de manera híbrida, no estábamos todavía montados allá, la gente tenía desktops fijos y yo digo un jueves, el lunes no volvemos porque el colegio de mis hijos ya no era el lunes. De hecho, en realidad lo cuento acá transparentemente. O sea, Yo dije, si el colegio no va, pues nosotros podemos volver tampoco. Y entonces, pero qué maravilla, o sea, estás hablando, esa es la diferencia del líder, la líder femenina. La mamá. La madre, La CEO. sí, CEO, que
que impacta a un gran número de 540,000 familias. Exacto. Y entonces me miraron como así, o sea, ¿Cómo? no tenemos los equipos, la gente no está lista, no tenemos las sillas, ¿qué pasó con seguridad y salud en el trabajo? Y yo, miren, el lunes nos vamos para la casa y ese fin de semana me acuerdo mucho que empecé a llamar a colegas desde la misma industria, pero de otras marcas, y le dije a mi equipo, ¿saben qué? Quitemos las mesas de las tiendas, quitemos las mesas y quitemos las sillas, porque yo creo que esa es la forma en la que podemos aportar ahorita. Nuestros colaboradores en sus casas y nuestras tiendas con menos gente. Luego, obviamente, empezó a desprenderse una cantidad de temas regulatorios y de restricciones que todos vivimos y ya cerramos las tiendas al 100%, nuestros hijos. Yo me Pero acuerdo tú que... reaccionaste. Claro. Así. Pero yo lo que creo es que no estábamos preparados para que fuera Claro tan que no. largo, Ale. Yo me acuerdo cuando recogí a mis hijos ese viernes en el colegio, me acuerdo de haberle dicho a los profesores, nos vemos, En 2 chao, semanas. nos vemos. Claro, era cuarentena, o sea, eran 2 semanas o máximo 40 días. Claro. Esto no iba a ser 1 año y medio de esto. Y me acuerdo que les dije, nos vemos para finalizar el año. A una de ellas se le escurrió una lágrima y yo ahí dije, ¿cómo así? No vamos, o sea, no se van a graduar este año del colegio. Mi hija de la mitad se gradúa, la chiquita estaba su primer curso, la segunda se graduaba de primaria, y ahí empieza este miedo y empieza este tema de cómo lo voy a manejar, qué voy a hacer. Y creo que es justamente en ese momento y esas primeras semanas con las que me acuerdo realmente con mucho miedo, no saber qué iba a pasar, no saber qué hacer. La gente era tal vez lo que más me preocupaba, porque cómo mantienes una compañía que cerró el 98% de sus tiendas, que es el 70% del negocio, en sus casas. ¡Qué miedo! Claro. Qué miedo. ¡Uy! ¡Qué responsabilidad! Qué miedo. Por otro lado, ¿cómo voy a hacer que mi hija chiquita aprenda a leer en inglés y en español, que era su año, y la ¿Ella tenía otra? 6 años? Ella tenía Es lo- 5, creo. Es lo que dicen 5, que fue porque la ya peor cumplió para 2 las mamás que tenían lo de lectoescritura. Sí. 5 años tenía Oli. Y Emi estaba pasando nuevamente pues en un curso que era súper retador. Y me acuerdo, que en ese momento, una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho en mi vida es planear. Y si ustedes hubieran oído o hubiéramos hecho esta charla hace seguramente 2 años, me han dicho, bueno, ¿cuál es tu clave? ¿Qué haces? Entonces yo siempre decía, no, es que yo soy muy planeadora. Y yo con orgullo digo eso, porque yo tenía un calendario en mi cocina pegado, días de la semana, colores, niño 1, 2, 3, a qué horas entra, a qué horas sale, qué se pone, sudadera no se pone, o lo que sea, porque la gente me decía, ¿cómo haces para que te funcione? Pues planeando, ¿sí o no? Entonces uno planea en su vida personal, sabe la fiesta, sabe la clase, en la oficina planeas estratégicamente. Y eso ahorita les cuento porque aprendí, porque desde muy chiquita tomé ese rol, porque mis papás son separados, entonces yo aprendí a planear desde muy chiquita. Y justamente la pandemia no te deja planear. No, o sea, claro. no tienes que planear, no tienes que poder controlar. Hijo, eso es muy La interesante. lección Es un muy grande poderosa. Soltar aprendizaje. el control. Y esa falta de tener el control, les juro que duele, no solamente genera miedo, sino que duele. Duele porque tú ves a tu hija que no se conectó. Así. Y no, y tú hiciste, mamá, es que son las 9:50, tu clase era a las 9:10. Ay, mamá. Y También eso, no la importa responsabilidad. cuántos post-its hayas puesto, no importa cuántas alarmas hayas puesto en el iPad, que creo que todos pusimos, no se conectó, no lo pudiste planear. O sea, lo trataste de planear, no funcionó. Trataste de controlarlo, no funcionó. O sea que al miedo se le suma esa angustia Esa. del que no puedo controlar nada. No puedo ¿Qué hace controlar uno nada. ahí? No sabes. Entonces, ¿qué haces? Y ahí es un aprendizaje que todavía estoy trabajando. No es mi forma natural, no, de verdad que no. Pero eso aprendes. O sea, rompes eso. Total. Y se llama confiar y fluir. Sí, muy Confiar poderoso. y fluir. Confiar y saber que, pues como dice mi mamá, no hay mal que por bien no venga, ni Claro. cuerpo que lo resista. Entonces, pues esta pandemia no puede durar toda nuestra vida. Si la niña no se conectó o el niño no se conectó o no hicieron, pues no les voy a decir que, no, yo fui la más tranquila y me relajé. No, porque creo que había otras cosas también que había que impulsar y eran 2 años, 1 año y medio de aprendizaje. Pero sí aprender que no lo controlo. Al final no controlo ni lo que pasa, digamos, con la pandemia, ni con mis hijos, ni en el negocio, y que si bien no puedes dejar de planear, no puedes dejar de proyectarte, no puedes dejar de pensar hacia adelante, y ahí vienen las oportunidades, pues tienes que hacer lo que puedas hacer, soltar
confiar y dejar fluir. Algo está diciendo muy importante. Sí. Sí, la mujer, porque las que nos están viendo, somos controladoras. Luego tratan al marido, al esposo, como si fuera el hijo. Pues no es tu hijo. No controlas todo, porque quieres controlar todo. Y la vida, como hemos dicho siempre, es deliciosamente imperfecta. Y la pandemia eso nos enseñó. Que el niño se puede no conectar y no pasa nada. Si queremos. Pero también hicimos en nuestros hijos ser responsables. Y yo quiero hacer doble clic sobre Sí, esto último sí. que me parece poderoso. ¿Qué controlo y qué no controlo? Y en lo que controlo, actúo. Y lo que no controlo, suelto y confío. Esa es la clave. Porque si yo pretendo controlar lo que no controlo, el nivel de estrés se me va a estallar y no voy a resistir. Y si yo dejo controlar lo que sí controlo, pues la vida me va a hacer lo que se le dé la gana. Entonces, doble clic en eso. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué pasó a partir de ese momento? No, pues esto no llegó así como estamos hablando en este momento, así fácil y un día me levanté, hoy voy a confiar y fluir. No, claramente que no. Vino con mucho dolor, claramente. Me acuerdo de juntas directivas en las que literalmente tuve que apagar la cámara porque se me salían las lágrimas de las decisiones que estaba tratando de impulsar, que en ese momento era, por favor, mantengamos al mayor número de personas. Claramente la Junta nos aprobó de manera contundente, pero era, entonces lo que quiero decirles es, no, o sea, me acuerdo de momentos muy duros, me acuerdo de momentos en los que a las 9:50 lloré porque mi hija no se había conectado a las 9:10. Entre coraje, frustración, no. Y si debía estar y la vi conectar o no la vi conectar, o la empodero o no importa. Entonces esa confusión, ese como ¿qué hago? ¿Qué debería sentir? Porque incluso de eso se piensa, ¿no? ¿Qué sentimiento debería tener en este momento? De gratitud porque estamos bien, porque estamos a salvo, no estamos enfermos, porque estamos acompañados, porque no se quedó mi esposo en Cafarnaún en un viaje de trabajo y yo estoy aquí. O sea, había mucho que agradecer, pero también mucho que no entendíamos y que el miedo realmente se apoderaba de nosotros. Entonces, ¿qué hice? Yo creo que realmente dejarme acompañar, realmente dejarme acompañar en todos los ámbitos de la vida por las personas que eran más sabias en ese momento. Seguramente la junta directiva estuvo más cerca de nosotros que nunca. Mi mamá, o sea, impresionante, crear nuevas rutinas con mi esposo, porque Claro. tampoco estábamos acostumbrados a eso. Las mujeres maravillosas que nos acompañan en nuestra casa, en mi caso. Es una maravilla. Miren, Esa es red de apoyo, que cuando una dicen, no, red yo de hago todo, no apoyo. hagas todo, no puedes ser todo. Exacto. Y creo que confiar y fluir vino más adelante. O sea, poder Esto me gusta para entender- tema de conferencia, confiar y fluir. Sí. Tómalo en cuenta. Buenísimo. Eso vino realmente más adelante porque además empecé a meditar y hay una meditación divina que se llama Ho'oponopono que pues es basada en confiar y dejar fluir. Entonces creo que esto vino más adelante, yo lo puedo contar con tranquilidad, a pesar de que en esos momentos, digamos, no vino de manera tan natural, sino que fue una lección aprendida. Y como les decía al principio, no es algo que yo pueda decir hoy en día, como tú dices, Caro, o sea, yo ya entendí la magia, yo ya la tengo, ya la puedo expresar, yo estoy en ese proceso, con toda la humildad, creo que aún estoy en ese proceso, porque como les contaba, mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años, yo tengo 3 hermanos, entonces yo era la mayor de 4, mi hermano chiquito tenía 2, entonces yo en realidad estoy Chiquitito. planeando y controlando desde que tengo 7 años, y es un poco lo que me ha mantenido a flote. La fuerza, sí. Entonces, esa fuerza interna. Esa fuerza interna, exacto, esa fuerza interna ha sido como, listo, yo trato de planear, entonces yo soy la planeadora, yo soy la que hace los paseos, yo soy la que hace el mercado, ¿no? La que planea en la oficina, Sí. la que organiza el La calendario de todóloga, los como niños. decimos en Cami, México. ¿y no te cansas? Claro, qué cansancio, qué cansancio. Entonces, justamente porque los demás, pues digamos, también están ahí, también sufrieron, también tuvieron miedo, también se sintieron vulnerables, pero la que terminó rendida, pues fui yo. Claro, porque todo lo hace Camila. Pero bueno, pasemos a la otra cara de la moneda, porque estamos hablando de cómo transformar el miedo en oportunidades. Buenísimo. Entonces ya hablamos del miedo que se siente, de la sobrecarga, ya hablamos del eslabón de la mitad, que es qué controlo, qué no controlo, cómo suelto para que fluye, y dónde nacen las oportunidades. Entonces, las oportunidades nacen en algo muy lindo, que de hecho René Brown habla mucho de esto, que es cuando no miras el miedo como miedo, sino miras el miedo como vulnerabilidad. Y es cuando aceptas que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué vienes, y esto literalmente sí me pasó a mí. Esto que les voy a contar, o sea, sí es algo que yo puedo decir, ya está incorporado, y es
cuando digo particularmente, por ejemplo, el negocio, no sé qué va a pasar, no sé cuánto tiempo vamos a tener las tiendas cerradas, no sé qué viene hacia adelante, me paro al frente de mi organización, equipo por equipo a contarles esto, pero les digo, pero tengo la certeza que de esto vamos a salir más fuertes si salimos juntos. Y hablando, digamos, formalmente sobre la vulnerabilidad, efectivamente salieron oportunidades espectaculares. Entonces, ¿qué pasó con Juan Valdez? Juan Valdez hoy les quiero decir que ya es más grande que lo que era en el 2019. Bravo. Después de haber tenido un año 2020 con un decrecimiento del 35%. Híjole, qué fuerte. Obviamente, pérdidas que afectaron patrimonialmente, etcétera, etcétera, que no, pues no vienen ahorita al punto, pero ¿qué sí hicimos? Entonces, Eso, ¿qué sí ese hiciste? miedo, entonces, bueno, no están las tiendas. Bueno, pues vamos a vender café por domicilio. ¿Quién se le ocurrió pedir un capuchino por domicilio? A nadie en Colombia y seguramente mucho menos en el mundo. Pues entonces vamos a volvernos los que mejor llevan. No es que no hubiese, claro, sí estábamos en algunas plataformas, pero no era... Lo mismo. Entonces, con consumidores que nos adoraban, como hablábamos al principio, porque la gente adora la marca Juan Valdez, cómo llegamos a sus casas, cómo los acompañamos en lo que están sintiendo, cómo generamos capacitación, acompañamiento. Entonces, Eso es liderazgo femenino. Hicimos e-commerce también, nadie compraba una bolsa de café por e-commerce nunca en la vida. Nos fuimos, esto fue divino, nos fuimos en camioncitos por los barrios de Bogotá inicialmente a vender café, y me acuerdo de la gente que me mandaba fotos, llegó o sea, y además era plan, porque como no podía ir a ninguna parte, se parqueaba, entonces con tapabocas la gente salía con sus bolsitas de un camión, con una torta congelada, con unos café para preparar en su casa. Impulsamos la transformación digital de una manera realmente exponencial, no solamente en herramientas como canales digitales, como, no sé, procesos automatizados, etcétera, sino sobre todo en lo que tiene que ver con habilidades ágiles. Entonces la organización se volcó a metodologías ágiles. Hoy en día ya somos completamente híbridos, ¿no? Ya hicimos eso, nos volvimos una empresa B. Entonces, ¿qué significa eso? Una B Corp. Una B Corp. Cuenta que es una B Corp. B Corp es un grupo de empresas que quiere redefinir el éxito de las compañías en el mundo y no ser las mejores la mejor de lo que haces en el mundo, sino la mejor para el mundo. Wow. Entonces, básicamente es el triple impacto, el valor compartido, Claro. valor económico, social y ambiental. Procafecol tenía muchas características de una empresa sostenible. Obviamente, 540,000 familias como base de nuestro propósito de todos los días levantarnos por él. Pero el camino hacia una certificación nació, digamos, en una pandemia. Nosotros habíamos pensado en medirnos y la pandemia nos hace certificarnos este año como empresa B. Entonces, así es como el miedo y todo lo que hablábamos hace un rato, a través de un sentimiento muy válido cuando se habla realmente de manera abierta y se abraza, que es la vulnerabilidad, es donde, Caro, surgen a tu pregunta las oportunidades. Crisis es oportunidad. Y para ti fue una oportunidad. Para mí. Oportunidad de poder estar con tus hijos y checar cómo estaban tus hijos, ¿no? Checar cómo planear desde otra forma, no controlar, confiar y fluir. Me encantó. Y ¿Cómo? yo quiero preguntar, así como nos mostraste cómo salieron las oportunidades en Juan Valdez, ¿cómo salieron las oportunidades para Camila, la mamá, la esposa, la mujer? Claro, entonces hacia allá iba también. Entonces, ¿cómo surgen esas oportunidades? Voy a contarles algo. Nosotros tuvimos el privilegio de estar en la pandemia, claro, los primeros meses, como todos en Colombia, muy en nuestra casa, que además fue espectacular. Pero esté rico, yo estuve en mi bastión, en mi hogar. Sí, y de hecho me causó mucho amor hace un par de meses que mi hija Emilia me dice, estábamos en la casa y hace un rato no estábamos como estábamos durante la pandemia, y me dice, ay mamá, ojalá hubiera otra pandemia para que estuviéramos otra vez acá. ¿Cuántos niños no dicen Y eso? yo, Sí. con el hueco en el estómago, pensando que habíamos hecho todo mal y que hubiera podido hacer mejor las cosas, y esta chiquita dice, ojalá volviéramos para volver a vivir lo que hicimos. Entonces, ¿qué oportunidades había? Por ejemplo, y hay muchas que vienen de mis hijos. Mamá, estamos viviendo como que todo lo mismo, ¿no? ¿Qué te parece si todo va a ser diferente si volvemos nuestro cuarto, lo ponemos en camarotes en vez de ponerlo con las camas a los lados? Entonces hacimos un plan que era un plan que era volver el cuarto diferente y volverlo camarotes. Hacíamos rutinas, inventamos rutinas familiares en donde había cenas. Los niños preparaban, por ejemplo, un día de película por la noche, entonces hacían la pancarta, hacían o sea, todo lo que creo que todas yo que tengo hicimos. hijos mayores, pues fue comer en casa, cocinar en casa. todos. Esa parte
Fue esa increíble. parte creo que fue tal vez lo más lindo, podernos sentar, literalmente verlos crecer. Sí. Eso fue tal vez de las oportunidades más lindas. Y cuando digo eso es porque yo vi cómo los pantalones y las camisas. Porque antes uno no veía, eso era como para arte de magia, como así ya no te sirven esos tenis. En cambio ahora sí vimos cómo fueron creciendo, cómo se empoderaron, cada uno de ellos en diferentes formas, cómo nos ajustamos. Eso fue otra oportunidad linda. Y es cómo no tiene que ser lo que tú planeaste. Entonces yo me acuerdo que al principio ¿Cómo de la... va a ser lo que tú no planeaste? Exacto. Ese es otro título para el libro. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia, pues como claramente como uno hubiese hecho, le puse un escritorio a cada niño con su cartelera, su post-it, sus Así, cosas. todo planeado. Todo planeado. ¿Saben cómo terminamos? Terminamos mis 3 hijos y yo en una mesa. La gente me decía, ¿pero cómo haces? Y yo, una mesa redonda, los 4 conectados, porque entonces uno se empezó a sentir solo, la otra necesitaba un poquito más de ayuda. con audífonos. Claro, todos con audífonos, pero la gente me dice, te enloqueciste, o sea, ¿cómo? Y eso nos funcionó a nosotros. A ver, Entonces, se dio lindo. la oportunidad, respeto, la claro. oportunidad de cambiar, la oportunidad, o sea, yo tengo uno de mis hijos que es súper independiente y como a los 3 meses llegó llorando, me dice, es que me siento solo todo el día, ya no tengo, vente para acá, Es cierto. abrimos otro espacio y nos fuimos acomodando y fuimos ajustando. Creo que la oportunidad de Caro viene de romper paradigmas, de ajustarnos a lo que viene. Uno que en particular para mí, yo nunca hubiera dicho que yo iba a hacer eso, fue salir. Cuando ya se pudo salir, mi mamá vive en Villa de Leyva y nosotros teníamos una casa alquilada en Villeta y yo viví 10 meses de mi vida con una maleta de ropa, 3 maletas de niños, una impresora de colegio, una impresora y mi familia. Y funciona. 10 meses viviste así. Sí, porque me fui 7 semanas a donde mi mamá, volví a una semana a Bogotá, me iba 2 semanas a Villeta. Una gran oportunidad. ¿Cuándo Mira, ibas a hacer eso? Y yo no era así, yo no ¿No? soy así de flexible, yo no, o sea, como así que un niño se conecta aquí un día y el otro, no, ellos no están en rutina. No, pues sí, la rutina se la das tú, la rutina se la das en que te levantas, en que la mesa redonda o cuadrada está en todas partes y te sientas con ellos. Eso es lo que te da las rutinas. Claro, después vienen otros temas y los manejamos, pero en ese momento eso fue lo que la flexibilidad fue lo que nos permitió. Simplicidad. Y la simplicidad fue lo que nos permitió navegar juntos y estuvimos los 5 para donde íbamos, a veces con gente, a veces sin gente. Entonces creo que esa fue la gran oportunidad que a nivel personal se me presentó fue o sea, es como si la pandemia se hubiera diseñado para mí no puedes controlarlo, tienes que ser flexible, no es lo que tú quieras, no es lo que tú planeaste, a pesar de que uno más o menos creía que lo sabía, pues no lo sabía del todo. Y Cami, muchas Wow. mujeres que Sí. están aquí conectadas de toda América Latina pueden estar pensando, claro, pues ella sí ella tiene un puesto importante, entonces ya de tener muchas cosas pasó una maleta, pero nosotras vivimos ya con una maleta. Yo quiero aprovechar este momento, Cami, para que les mandes un mensaje, tú que tienes esa sensibilidad social de la mujer caficultora, la mujer campesina, a esas mujeres que viven con lo que les cabe en una maleta. ¿Qué les quieres decir desde tu corazón sobre cómo transformar ese miedo a la incertidumbre, al qué va a pasar en una oportunidad también de vida para ellas? Ay, mujeres caficultoras, principalmente para todas las mujeres de Colombia, de América Latina, yo lo que les quiero decir es que las maletas físicas no importan, en realidad, lo que tengamos para llenar una maleta no importa, lo que importa es la maleta que tenemos adentro. Y esa es la que tenemos que alimentar y hacer crecer. En mi caso, como les contaba, era una maleta que se tenía que llenar en este momento de flexibilidad, de ligereza. En el caso de ustedes, de pronto se tiene que llenar de autoseguridad, de confianza, de empatía, y eso es la maleta que yo las invito a llenar. Las otras maletas se llenan de otras formas, pero la maleta que yo creo que es más importante es la maleta del corazón. Y además aquí aprovecho, Caro, para decir que esa maleta no se llena solos, esa maleta se llena acompañados, y muchas veces es a través de otras mujeres, a través de compañeras, de amigas y de la sororidad. Wow, es que sí, Espectacular. así es. Esto que estamos haciendo es una verdadera sororidad, y yo creo que todavía la pandemia hizo que fuéramos las mujeres más sensibles. Con confianza, fluyendo, sin tanto control, aprendiendo a vivir, porque yo aprendí tantas cosas. Eso es una maravilla, ¿no, mi Caro? Aprender a levantar la mano, a pedir Sí. ayuda, a ser vulnerable, decir me está doliendo, como tu chiquito, me estoy sintiendo solo, sola. Hay que levantar la mano, mujeres.
hay que utilizar ese círculo de apoyo que podemos tener para retroalimentar esa fuerza interior que es desde donde nos paramos. Increíbles mensajes, Camila. Wow. No, yo estoy así, encantada y feliz. Si de por sí ya me gustaba el café. Cada vez que me tome mi café, me voy a acordar de ti. Una mujer sensible, una mujer poderosa, una mujer con compasión y ocupada por tu gente de tu familia, pero también tu familia de trabajo, que eso es una maravilla, que tú fuiste una líder perfecta, femenina, con compasión, ¿no? Y con empatía para ver lo que se estaba sintiendo. Y eso impactó a 540,000 familias, que eso es una maravilla. Sí, Cami, para cerrar esta entrevista, este espacio maravilloso, así como le diste tu mensaje a las caficultoras que nos sirve de paso a todo el resto de las mujeres, quiero de último momento pasarte otra vez el balón para que nos hables ahora de ese, o sea, si pudieras poner ese soltar, ¿cómo se hace? Basada en tu experiencia, ¿cuál sería esa instrucción que nos darías? Yo les diría que soltar, mi instrucción, más que una instrucción, sería un consejo para aquellas personas de nosotras y nosotros que queramos soltar. Es que no pasa por casualidad, no es algo que tenemos que pensar y volver consciente, porque es difícil porque normalmente las cosas nos han funcionado de una manera distinta. Entonces mi invitación sería a si ustedes se sienten en una situación similar, a si sienten una carga, como decías tú, busquen soltar de manera consciente. Y para esto hay muchos temas, hay la ayuda, ¿no? Buscar apoyo en otras personas, eso es soltar. Miren, no puedo con esto, no soy capaz en este momento, ¿me ayudas? Solo pedir ayuda es soltar, es lo primero. Existen herramientas también, herramientas de meditación, herramientas, guías, libros, de todo para poder hacerlo. Pero mi invitación principalmente, Caro, sería a que si identificamos y si empezamos a sentir eso acá y en el corazón, tomemos un paso adelante de manera consciente, porque yo creo que no viene a veces de manera tan natural como quisiéramos, ese soltar. Y ojalá no venga otra pandemia para que tengamos que soltar. Exactamente. A ver, ¿cómo te encuentran? ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo te encuentran las mujeres? Sí, tengo LinkedIn. Mi LinkedIn es Camila Escobar. Y también si me escriben por ahí, soy súper asequible para poder hablar, para poder conversar y para conectar. Cami, infinitas gracias, qué honor para Ale Velasco Sí. y para mí tenerte aquí con nosotros. Gracias por esos mensajes tan poderosos. Soltar, confiar, para fluir. Sí, quitar el miedo, y el miedo puede ser una gran oportunidad para cambiar. Soy Ale Velasco, Carolina Angarita, seguimos aquí en Sororidad Colombia 2021. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Bravo!